Recording in progress. Buen día, ingeniera, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y estamos integrados por Milton Antonio Vázquez Aldívar, Rigoberto Anselmo Benítez Membreño, Jorge Armando Yanes Villatoro y su servidora Johanna Elizabeth Gómez. El día de hoy tenemos lo que es la presentación del proyecto de Mecánica de Suelos 2, el cual consiste en un edificio de oficinas de 2 niveles. Introducción. Bueno, en la presentación del proyecto muestra con claridad el desarrollo y análisis de un estudio geotécnico realizado con el fin de determinar qué tan factible será la construcción de un edificio de oficinas de 2 niveles. El terreno tiene por ubicación una zona en la ciudad de Tegucigalpa, frente al anillo periférico, frente a Megabloc Honduras, contigua residencial Villas del Real. Es necesario situarse en el contexto geológico del área de estudio, analizando todas las variables existentes, como son la topografía del terreno, la inestabilidad en estructuras, los taludes y terraplenes cercanos, entre otros. De este modo podremos obtener una visión global del lugar y podemos mejorar nuestro criterio a la hora de definir las condiciones geotécnicas, así como el diseño y lo que es la construcción. Objetivo. Con ayuda de la prueba de SPT, buscamos obtener todos los datos necesarios para el cálculo aproximado más preciso de la capacidad de carga última y asentamientos en base a los datos que nos ha proporcionado el cliente y luego de comprobado su cumplimiento. Como objetivo número 2 está lo que es realizar una verificación de qué tan viable es hacer la construcción de dicho proyecto en la zona específica con el apoyo de los registros de campo dados y el análisis de estudios geotécnicos. Como objetivo 3, tendremos lo que es la recopilación de información que podemos obtener a nivel nacional y haciendo uso de diferentes mapas geológicos con contextos a la zona específica, elaborar un análisis que describa los problemas geotécnicos que puedan presentarse en la zona. La ubicación del proyecto en Google Earth, como lo podemos observar, está justo frente al anillo periférico. Tenemos lo que es el terreno, el cual tiene las siguientes coordenadas y las medidas del sitio. Tiene un perímetro de 161 metros y un área de 1.496 metros cuadrados. Está ubicado en la zona 16P, tiene las coordenadas que son 474.031.98 metros este y 1.552.578.78 metros al norte. El área de dicho terreno es de 565 metros y tiene lo que es una latitud y longitud, así como también una inclinación que es de 41 grados. El diseño que tenemos propuesto para nuestro proyecto es el que podemos ver en la imagen. Tenemos lo que es la fachada frontal, la fachada lateral derecha y una fachada trasera. Está lo que es la planta arquitectónica del primer nivel, la cual voy a describir más adelante en qué es lo que va a contener, y la planta arquitectónica del segundo nivel también. Bueno, la planta del primer nivel consistirá en 10 oficinas, cuyas áreas, en su mayoría, son de 46.2 metros cuadrados, y tendrá 2 oficinas un poco más pequeñas con un área de 20.2 metros cuadrados. Cada una de las oficinas va a tener su baño privado y lo que es el armario. Tendrá un estacionamiento del edificio con una capacidad de 40 automóviles, un área verde en la parte frontal y el área de cafetería, que va a ser lo suficientemente amplia como para que muchas personas puedan ir ahí a alimentarse a la hora del almuerzo. También tendremos lo que son baños comunes que van a servir tanto como para empleados del sitio como para lo que son los visitantes, una sala de juntas, una área de secretaría, administración, la recepción también y las escaleras que van a dar acceso al segundo nivel. Que en dicho nivel tendremos lo que es una sala administrativa con 324.6 metros cuadrados, un cuarto de servicio, una sala de juntas, área de cafetería también, baños comunes, la cocina, lo que es la recepción y caja y lo que son las escaleras. Bueno, cabe recalcar también que el alcance de nuestro proyecto como tal es
o la finalidad, mejor dicho, es conocer la conducta que va a tener la cimentación proporcionada de 2x2 con una capacidad de carga de 12 toneladas. De acuerdo al tipo de suelo que se muestra en los sondeos, dichos datos nos van a ayudar a conocer lo que es la capacidad de carga última del terreno, los asentamientos máximos para cada uno de los sondeos, y también se va a necesitar verificar si dichas dimensiones cumplen con lo que son los parámetros establecidos. En caso de no ser así, se va a tener que modificar la cimentación. Esto es todo por mi parte y a continuación los dejo con mi compañero Rigoberto, quien les va a hablar un poquito más acerca de lo que será la geología del lugar como tal. Muy buenas noches. Yo les voy a hablar acerca de el mapa geológico de Honduras y Tegucigalpa. Voy a hablar acerca de todo acerca del proyecto en el tema geológico. Empezamos con lo antes mencionado, el mapa geológico de Honduras y de Tegucigalpa. Tenemos aquí a la izquierda el mapa de Honduras, hablando geológicamente, y ya desde que nos dieron el área, que era para hacer el proyecto de un edificio de dos plantas, perdón, de oficinas, um, está ubicado en Tegucigalpa. Entonces aquí a la derecha podemos ver en la ilustración 4 que tenemos el mapa geológico de la ciudad de Tegucigalpa. Si nos movemos a la siguiente diapositiva, tenemos la ubicación del proyecto. La ubicación del proyecto está exactamente en este lugar, donde lo podemos ver en pantalla. ¿Qué qué grupo de rocas tenemos en esa parte del mapa? Bueno, comenzamos teniendo el grupo de formación Jutiapa, que aquí sería la descripción de la zona donde está ubicado el proyecto, según el mapa geológico. Entonces, en el grupo formación Jutiapa es en el Cenozoico, en el terciario, donde está ubicado este grupo. Y contiene sedimentos clásticos de planicie, de inundación y de abanicos aluviales, alternando con coladas de riolita y tobas riolíticas. Esta información es sacada exactamente del mapa geológico de Honduras y también el de Tegucigalpa. Este grupo de rocas está compuesto de rocas siliciclásticas, conglomerados de arenisca, rocas como lutita y limolita, rocas carbonatadas. Estas son las rocas exactamente que tiene este grupo de Jutiapa. También esta información es obtenida del mapa geológico de Tegucigalpa. Podemos ver aquí a la derecha donde están las rocas siliciclásticas. Y si nos movemos a la siguiente, dice que la descripción del tipo de edificación que se va a construir. El proyecto asignado consiste en la construcción de unas oficinas de 2 niveles en la ciudad de Tegucigalpa, frente al anillo periférico, frente a Mega Block, Honduras, contiguo a la residencial Vías del Real. El propietario ha solicitado la construcción de unas oficinas de 2 niveles para proveer un espacio de trabajo adecuado para cualquier empresa que solicite sus servicios por medio del alquiler del espacio. Para poder nosotros tener este proyecto en esta área, tuvimos que haber hecho un estudio del mapa geológico de Tegucigalpa. Es por eso que en la diapositiva anterior se habló de de qué grupo está ubicado en ese mapa geológico de Tegucigalpa, que es el de Jutiapa. Dice, problemas que pueden darse en el proyecto de manera específica en Tegucigalpa. Son problemas geológicos en la zona que son los siguientes. Este tipo de rocas expuestas nos ocasionan problemas de deslizamiento según los siguientes motivos. Pueden presentar estratificaciones inclinadas cuyo buzamiento esté a favor de la pendiente. Por lo tanto, se vuelve inestable debido a los planos de estratificación cuyos contactos son planos de lubricación o deslizamiento. Lo que quiere decir es que esta zona donde está ubicado el proyecto puede sufrir de algún deslizamiento. ¿Ok? Puede sufrir de algún deslizamiento ya debido a altos milímetros de lluvia.
El siguiente dice el estar expuesto sin protección. Estas rocas son fácilmente erosionables, acarreando gran cantidad de sedimentos que bloquean cunetas y alcantarillas y asimismo llegan a inestabilizar los taludes. Y hay variedad de fragmentos disgregados. Esto complementa el segundo, el tercer elemento, complementa el segundo, ya que como pueden haber deslizamientos, entonces y también no están bien juntos, están bien juntos las partículas, estas pueden soltarse, ya sea, puede ser por altas lluvias que pueden bloquear las cunetas y alcantarillas, así como lo explica acá. Si nos movemos a la siguiente diapositiva, dice problemas que pueden darse en el proyecto de manera específica en Tegucigalpa. El estar expuestas sin protección, estas rocas son fácilmente erosionables, acarreando gran cantidad de sedimentos que bloquean cunetas y alcantarillas, así como antes mencionado, y asimismo llegan a inestabilizar los taludes. Al contacto con el agua, su propiedad de alta plasticidad da lugar a dificultades con los trabajos de terracería y a posibles asentamientos en los terraplenes y sus taludes. Más específicamente hablando, las rocas del grupo Jutiapa, formación de lutitas y limolitas, son muy erosionables, son compresibles, son impermeables, pero su estructura laminar da lugar a una absorción de agua, por lo que son saturables y expandibles. Tiene un alto índice de plasticidad por su contenido arcillo-limoso. Como podemos ver a la derecha en la ilustración 7, tenemos roca lutita, que esta es sedimentaria. Casi prácticamente todas las rocas que están ubicadas en el grupo Jutiapa son sedimentarias. Dice, otros tipos de rocas que nos encontramos en el grupo Jutiapa. Está la limolita, que es una roca sedimentaria detrítica, que se representa en varios colores y se caracteriza por tener granulometría del tamaño del limo, que está entre los 0.002 milímetros a 0.06 milímetros. Además, su textura es bien sorteada y mineralógicamente se compone de un 30% de arcilla, feldespatos, cuarzo, micas y óxido de hierro. También tenemos las rocas carbonatadas, que son de los tres componentes esenciales de las rocas sedimentarias. Las rocas carbonatadas no detríticas deben contener menos del 50% de terrígenos, denominados litoclastos. Los componentes principales son, por lo tanto, aloquímicos y ortoquímicos. Entonces, como tenemos ilustrado a la derecha, la ilustración 8 y la 9, en la 8 tenemos las rocas carbonatadas y en la 9 tenemos las limolitas. Buenas, ingeniera. Mi nombre es Milton Vázquez. Vamos a continuar con la exposición. En este caso, vamos a continuar con la memoria de cálculos. Para poder realizar la prueba del SPT, pues primero lo que hicimos fue buscar los especios específicos de los diferentes tipos de suelo. Utilizando esta tabla, tenemos los tipos de suelo que son arenas y arcillas, ya sea suelta, media densa, muy densa, y la gravas. Para la elaboración del SPT, pues utilizamos los conocimientos adquiridos en clase, comenzando con el cálculo del N60, donde el N60 es el número de penetración estándar corregido por las condiciones en el campo, que es la multiplicación del N, que N es la penetración medido, por el NH, la eficiencia del martinete, por el NB, la corrección del diámetro de la perforación, por el NS, corrección del muestrador, por NR, que es la corrección por longitud de la barra. Todo esto dividido entre 60. Todos estos valores los podemos encontrar en el libro de Fundaciones de Ingeniería de Cimentaciones, donde tenemos varias tablas, que en este caso el NH, pues tomamos el tipo de martinete de seguridad de cuerda y polea, utilizando la referencia de Estados Unidos, con una eficiencia de 60%. Tenemos el NS, que utilizamos el mostrador estándar, y tenemos el N, con un diámetro de 60 a 120 milímetros. El NR, pues se muestra también en la siguiente tabla,
agarrando una longitud de barra de 10 metros, mayor de 10 metros. Una vez teniendo todos estos valores, procedemos a calcular el N60, teniendo ya también los datos en campo, las profundidades, el número de golpes y los datos de laboratorio, que son la granulometría y la clasificación. En este caso, pues tenemos el que más predomina aquí es la arena y también grava. Teniendo todos los datos, pues procedemos a calcular el N60, que sería la multiplicación de todos los valores que vimos anteriormente, dividido entre 60. También colocando su peso específico correspondiente, dependiendo de la densidad relativa y de la clasificación. La densidad relativa, pues, depende del número de golpes. Entre más golpes, más denso. Y entre menos golpes, pues, más plano, se podría decir. Una vez teniendo el peso específico, pues podemos encontrar lo que son los esfuerzos efectivos, que serían la profundidad de cada muestra por el peso específico acumulándose, así sucesivamente, hasta llegar al final de la muestra. Tenemos la relación del esfuerzo efectivo entre la presión atmosférica, tomando como una presión atmosférica de 100 pascales, si no me equivoco. El CN tomamos de la fórmula de Liang y Whitman. Una vez teniendo el CN, podemos encontrar el N160, que sería, siempre tomando el de Liang y Whitman, sería el CN multiplicado por el N60. Procedemos a calcular el CU, que simplemente sería para suelos arcillosos, y el OCR también. Una vez teniendo todos estos datos, podemos calcular lo que es el ángulo de fricción, agarrando el de Peck y Hanson y Tomborg. Una vez teniendo todo el ángulo de fricción, podemos encontrar lo que es el módulo de elasticidad. Todos estos datos pues los vamos a necesitar para lo que son las cargas últimas. Todo esto pues es del cálculo del primer sondeo. En el segundo sondeo también tenemos los datos en campo, la profundidad, el número de golpes, y tenemos los datos de laboratorio, que sería la granulometría y la clasificación. Bueno, siempre procedemos a calcular lo que es el N60, luego a darle el peso específico a cada muestra dependiendo del número de golpes y dependiendo de la clasificación de la muestra. Si es arena, si es grava o si es arcilla. Procedemos a calcular los esfuerzos efectivos. Luego procedemos a calcular la relación del esfuerzo efectivo con la presión atmosférica. Y así sucesivamente calculamos el CN de Liang y Whitman y el N160 de Liang y Whitman. Calculando el CU para suelos arcillosos y el OCR. Y teniendo todos estos datos, podemos calcular lo que es el ángulo de fricción de las muestras, ya sea grava o arena. También podemos calcular el módulo de elasticidad, también ya sea arena o ya sea grava. Una vez obtenido todos estos valores, calculando todos estos valores en las pruebas de SPT, podemos continuar con lo que es las cargas últimas, la carga soportante del suelo. Primero, los datos generales, sabemos que es una zapata aislada con dimensiones de base de 2 metros y una longitud de 2 metros, o sea, una cimentación cuadrada. Tenemos una profundidad, un DF de 2 metros y un factor de seguridad de 3. Donde la carga permisible que cae a esa zapata es de 12 toneladas por metro cuadrado. ¿Cómo tenemos ese valor? Pues se hace un análisis estructural del proyecto. En este caso tenemos un edificio de niveles de oficinas. Bueno, con los cálculos iniciamos con la relación del DF entre la base. Como ambos es 2 metros, pues 2 entre 2 es 1, nos da un valor de 1. Y también tenemos que en 2 metros de profundidad tenemos que es arena con un peso específico de 18 kilonewton por metro cúbico, donde podemos encontrar el esfuerzo sub cero, el esfuerzo
inicial, que sería 36, 18 por 2. Tenemos el ángulo de fricción, este dato pues también lo encontramos en los cálculos del SPT. Una vez teniendo todos estos datos, pues procedemos a calcular lo que es el NC, NQ y el N-gamma. Este NC, NQ y N-gamma están en la tabla 3.3. Sabemos que tenemos un ángulo de fricción de 31.691, por lo tanto está en medio de 31 y 32, o sea, toca interpolar para encontrar NC, NQ y N-gamma. Aquí tenemos los datos de la interpolación. Luego procedemos a calcular lo que es el FCS, FQS y F-gamma S, que podemos encontrarlo en esta tabla, en el libro de Braha, de capítulo 3, página 145. Calculamos respecto a estas ecuaciones que les proporciona DeBeer. Luego calculamos el FCD, FQD y F-gamma D, que las proporciona Hansen. Que esta pues depende, tiene dos criterios. Uno donde el DF es mayor a 1 o menor o igual que 1. En este caso pues sabemos que es que es igual a 1. Y también el otro criterio es que el ángulo sea igual que 0 o mayor que 0, y sabemos que en este caso es mayor que 0. Por lo tanto utilizamos estas ecuaciones correspondientes. Hacemos los cálculos y luego toca encontrar lo que es el CI, FQI, F gamma I, que las proporciona Meyerhoff, que en este caso él proporciona sugiere que es uno en cada valor. Luego, teniendo todos estos datos, pasamos a calcular lo que es la carga última utilizando esta ecuación, que sería el C por NC por CS por CD por CI más la carga más por NQ, NQS, NQD, FQI más un medio de el peso específico por la base por N gamma, N gamma D, N gamma I y N gamma D. Una vez encontramos lo que es la carga última, pues en este caso nos dio en kilonewton sobre metro cuadrado, 1813. Ya en toneladas sería 184. Esto es sin el factor de seguridad. Ya con el factor de seguridad pues nos da 61.64 toneladas sobre metro cuadrado, el cual sí cumple, o sea, soporta 61 y en la cimentación cae 12, pues hasta de sobra. Esto sería en el primer sondeo. Luego vamos al segundo sondeo, al sondeo número 2. Que sabemos que son las mismas dimensiones, la misma profundidad, el mismo factor y la misma carga que cae en esa cimentación. La relación del DF entre B es 1. El peso específico es 11.4. En este caso cae en un suelo arcilloso. Y procedemos a encontrar el cosub 0. En este caso, como es arcilloso, es un suelo cohesivo, no tiene ángulo de fricción, en este caso es 0. Tenemos el C', que es 208.2662. Luego, bueno, teniendo todos estos datos, procedemos a encontrar lo que es el NC, NQ y N gamma. Siempre utilizando las mismas ecuaciones, las mismas tablas. En este caso, como el ángulo de fricción es 0, pues no toca interpolar, ya los números están dados en la tabla 3.3. Luego, pues utilizamos las ecuaciones que da DeBeer, que están en la tabla 3.4, que son estas. Son las mismas ecuaciones prácticamente. Luego nos vamos a las que sugiere Hansen y Meyerhoff.
Que las de Hansen, pues aquí ya cambian porque hay los dos criterios siempre. La relación del DF entre B es igual a 1, ese no cambió, pero ya el ángulo de fricción es igual a 0, entonces por lo tanto toca utilizar estas ecuaciones que están encerradas. Y Meyerhoff pues sugiere uno en cada, bueno, sugiere uno en cada factor. Luego procedemos a calcular lo que es la carga última utilizando siempre la misma ecuación. Nos da 184.93 toneladas por metro cuadrado. Esto es sin el factor de seguridad. Ya con el factor de seguridad dividido entre 3 sería 61.64, que también cumple, ya que soporta 61.64 y lo que cae son 12. Entonces, eso. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Luego lo dejo con mi compañero Jorge, que les va a explicar sobre la memoria de cálculo de los asentamientos. Muy buenas noches, compañeros ingenieras. Mi nombre es Jorge y voy a seguir hablando de los cálculos de nuestro proyecto. Ya he evaluado lo que es la capacidad de carga última en el suelo. Nos dice que los 12 toneladas por metro cuadrado propuestas están dentro del rango admisible de capacidad de carga última en el suelo. Entonces, esta carga, que equivale a 117.72 kilonewton por metro cuadrado, será distribuida en zapatas aisladas de sección cuadrada de 2 por 2 metros, y estas estarán desplantadas a 2 metros de profundidad, tanto en el sondeo 1 como en el sondeo 2. Entonces realizaremos los cálculos de asentamientos para cada sondeo. En el sondeo 1 vamos a trabajar lo que es la ecuación 5.49 de asentamiento elástico en suelos granulares, donde se presenta un factor de influencia por deformación unitaria semiempírico propuesto por Sherman y colaboradores en 1978. Entonces tenemos lo que es el IZ máximo, la ecuación 5.50, y también vamos a encontrar los valores de Z para saber dónde se encuentra este IZ, y el IZ igual a 0. Tenemos también en esta parte que el IZ para 0 metros es igual a 0.1. Esto debido a que es una sección cuadrada. Y el IZ máximo lo vamos a encontrar primeramente conociendo lo que es el Z1. El Z1 va a ser igual a 0.5 veces la base, debido a que esta parte de aquí se convierte en 0 al ser una sección cuadrada. Y el Z2 va a ser igual a 2 veces la base. Ya con esto conocemos también lo que es el Q barra, que es igual a 117.72 de la carga permisible, y el esfuerzo efectivo en la base de la cimentación, que es igual a los 2 metros de desplante por 18 kilonewton metro cúbico, que es el peso específico del suelo hasta esa profundidad. Entonces, tenemos lo que es la ecuación 5.49, que nos dice que es el producto de los factores de corrección por el esfuerzo sobre la cimentación menos el esfuerzo en la base de la cimentación, el esfuerzo efectivo en la base de la cimentación. Eso multiplicado por la sumatoria de IZ por el cambio de profundidad entre el módulo de elasticidad. Entonces, para el módulo de elasticidad se nos presentan diferentes módulos a profundidades diferentes. Entonces, Puzzle recomienda utilizar un promedio ponderado para el módulo de elasticidad en la ecuación 5.33. Entonces, el módulo de elasticidad va a ser igual a la sumatoria del producto de módulo de elasticidad en cada estrato por el cambio de profundidad, todo esto dividido entre la profundidad total. Entonces aquí tenemos el módulo de elasticidad realizando el promedio ponderado, que nos da un valor de 8.575 kilómetros por metro cuadrado. Ya con esto realizamos lo que es la siguiente tabla, en donde nos pasamos en este diagrama del IZ desde 0 metros a 1 metro y desde 1 metro
a 4 metros. A 1 metro es donde se encuentra el IZ máximo y a 4 metros es donde el IZ se vuelve 0. Entonces, para encontrar los valores de IZ a la mitad de cada sección, realizamos la siguiente tabla y ya lo que es el cálculo del asentamiento elástico, hacemos también el cálculo de los factores de corrección. C1 nos da igual a 0.78 y C2 igual a 1.40. Ya tenemos todos los datos y hacemos la operación. Nos da que el asentamiento elástico final en este sondeo nos da 0.0135 metros, que equivalen a 13.483 milímetros. Obviamente calculamos lo que es el asentamiento en el sondeo 2 utilizando los mismos datos en las dimensiones de las zapatas, el mismo nivel de desplante a 2 metros, la misma sobrecarga de 117.72 kilonewton cuadrado y el esfuerzo efectivo en la base de la cimentación, que va a ser el mismo debido a que tiene el mismo peso específico que va a ser de 326 kilonewton cuadrado. Entonces, también comparte lo que son las mismas factores por corrección, según IC2, que son 0.78 y 1.40 respectivamente. Para esto, entonces, a diferencia del sondeo 1, en el sondeo 2 se presentan diferentes tipos de suelo en sus estratos, no solamente arenas como se presentó en el sondeo 1, pues vamos a observar que a una profundidad de 6 metros ya tenemos diferentes tipos de suelos, que tenemos arenas, arcillas, gravas y nuevamente arenas, arcillas y gravas. Entonces vamos a tener dos tipos de asentamiento para calcular el asentamiento total, que va a ser igual entonces al asentamiento elástico para suelo granular más el asentamiento por consolidación de la arcilla. Entonces, procedemos a calcular el asentamiento elástico como en el sondeo 1 y tenemos lo que es el IZ máximo, los valores críticos de Z, en donde se ubican, al igual que el sondeo 1, a 1 metro y a 4 metros de profundidad. Entonces, lo único que cambia aquí es el IZ máximo, en donde nos da 0.6313. Entonces, seguimos calculando los datos de la ecuación para obtener el asentamiento elástico y tenemos también lo que es las diferencias de profundidades y los tipos de módulos que se presentan. Entonces, como hay diferencias, vamos a realizar lo que es el promedio ponderado de Bowles y nos da un valor de 7012.5 kilonewton metro cuadrado. Entonces realizamos la siguiente tabla, al igual que el sondeo 1, en donde eh, ubicamos desde Z igual a 0 a 1 metro, donde está el IZ máximo, y del IZ máximo, donde está el IZ máximo, hasta 4, que es donde se convierte en 0. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es el valor eh, de esta parte de aquí de la ecuación 5.49, que es la sumatoria de la multiplicación de IZ por delta Z entre el módulo de elasticidad. Entonces, aquí como podemos ver, tenemos los diferentes cambios de profundidad y tenemos también la interpolación del IZ a la mitad de cada capa. Aquí, así que este asentamiento elástico para el sondeo 2 nos da un valor de 0.0167 metros. Entonces esto equivale a 16.7 milímetros para el asentamiento elástico. Ahora procedemos entonces a calcular lo que es el asentamiento por consolidación. Entonces ya nos presentan lo que es la tabla de clasificación del suelo y las profundidades. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a realizamos, perdón, lo que es el diagrama de los estratos. Dividimos donde
podemos ubicar nuestra cimentación y diferenciar los diferentes tipos de estratos, valga la redundancia, y las profundidades de cada uno. Entonces tenemos se nos presentan dos tipos de arcilla, pero en la primera podemos notar que está en contacto con la cimentación. Esto hace que nuestro valor de N1, como tenemos en esta fórmula, se nos haga 0, se nos vuelva 0. Entonces, vamos a considerar el asentamiento por consolidación en la segunda capa de arcilla. Entonces, para el incremento de presión efectiva, el incremento de esfuerzo efectivo en la parte superior de la capa de arcilla, vamos a tomar la profundidad Z desde la base de la cimentación hasta la parte superior de la capa de arcilla, que sería 2 metros de profundidad. Entonces el M1, que es igual a la base sobre la longitud de la zapata, sería igual a 1, ya que es una cimentación cuadrada. Entonces N1 va a ser igual a la profundidad entre la base entre 2. Va a ser siempre entonces el valor de Z. Aquí podemos encontrar entonces el M1 y M2 M1 y N1 en la tabla 5.3 del libro de Brajas. Entonces tenemos directamente, nos da un valor de 0.336. Entonces hacemos lo mismo con la capa en el centro, con el incremento de esfuerzo efectivo en el centro de la capa de arcilla, perdón. Y se ubica a 2.125, que sería la suma desde aquí hasta el centro de la capa de arcilla. Entonces, como es de 0.25, entonces la mitad de 0.25 es 0.125 más 2 metros que teníamos antes. Entonces, ya encontramos el IC de este esfuerzo, de este incremento de esfuerzo. Y hacemos lo mismo para lo que es el incremento en la base de la capa de arcilla. Ahora, para encontrar cada incremento, solamente es multiplicamos lo que es el esfuerzo efectivo inicial por el IC encontrado en cada extremo de la capa de arcilla. Ahora ya tenemos esos incrementos y ahora realizaremos la sumatoria del incremento promedio, realizando, ya obtenido eso, podemos encontrar lo que es así, el incremento promedio en la presión efectiva sobre el estrato de arcilla. Entonces lo vamos a calcular de la siguiente manera con la ecuación 5.84, que es igual a un sexto del incremento efectivo en la parte superior, más 4 veces el incremento efectivo en el centro, más el incremento efectivo en la base de la capa de arcilla. Esto nos da un valor de 190.3998. Entonces, este esfuerzo lo vamos a comparar con el esfuerzo de preconsolidación, que es igual a 100 kilonewton cuadrado, y el esfuerzo inicial, que lo vamos a calcular por que lo vamos a calcular con los diferentes tipos de pesos específicos que se presentan en esta tabla, pero en el SPT. Y nos da un valor de 67.77. Entonces, notamos que es menor que 100 del esfuerzo de preconsolidación, y a su vez es menor que la suma del esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzo efectivo promedio que sacamos anteriormente. Entonces, nos vamos a la ecuación 5.83 y es donde cumple para encontrar así el asentamiento por consolidación de la capa de arcilla. Ahora tenemos también lo que son los siguientes datos de índice de compresión e índice de recompresión. Esto lo sacamos de la tabla SPT, al igual que el E sub 0
que es la relación de vacíos inicial del estrato de arcilla. Entonces, ya con esto podemos calcular así lo que es el asentamiento por consolidación en la capa de arcilla y nos da un valor de 0.017 metros y, perdón, ya estaba, y esto equivale a 17.178 milímetros. Entonces, ya podemos calcular así lo que es el asentamiento total, que va a ser igual al asentamiento elástico más el asentamiento por consolidación. Entonces, el asentamiento elástico nos dio que era 16.7 más el asentamiento por consolidación, que es 17.1783. Esto igual a 33.88 milímetros para asentamiento. De manera de comparación está la tabla 33 de asentamientos totales de Villalas, en la que nos dice que los edificios industriales tienen un asentamiento máximo total permisible de 3.5 centímetros. Nuestros asentamientos obtenidos son en el sondeo 1, 1.35 centímetros, y el sondeo 2, 3.388 centímetros. Esto cumple con los parámetros establecidos de asentamientos máximos permisibles. Como conclusiones tenemos que a partir del registro de campo, los datos proporcionados, los cálculos realizados y el material de apoyo necesario, se pudieron determinar los parámetros indicados para el proyecto asignado. Mediante la ecuación general de la capacidad de carga del suelo, se determinó el valor de carga última de ambos registros de campo, obteniendo valores mayores al valor de capacidad de carga asignado al proyecto. También el método de asentamiento basado en la teoría de la elasticidad permitió conocer los valores de asentamientos a esperar según los registros de campo y los datos proporcionados. Luego de analizar los valores obtenidos y compararlos con los rangos de asentamientos admisibles indicados por Bras-Haddad, se concluyó que estos sí son permisibles al no superar los valores máximos indicados por este autor, así como distintas fuentes que fueron consultadas. Se observa que el proyecto de edificio de oficinas sí es factible mediante cimentaciones superficiales, en este caso zapatas, cumpliendo con el asentamiento admisible investigado. De esta manera se garantiza la seguridad de la estructura sobre el tipo de terreno en que se va a desplantar. Como recomendaciones tenemos que se debe elaborar un reglamento de construcción propio y bien establecido, con una visión de futuro y crecimiento, el cual permita la implementación de este tipo de proyectos que se va a beneficiar a futuras empresas que quieran colocar sus oficinas en este tipo de terrenos. Para este tipo de proyectos se deben incluir estudios de prefactibilidad de los proyectos de edificaciones empresariales de inversión, donde deben incluir estudios de vulnerabilidad para determinar áreas geográficas tanto con mayor potencial para el desarrollo de los proyectos y también concientizar a las empresas constructoras de lo importante que es el estudio de suelo antes de poder ejecutar un proyecto y asimismo impulsar la importancia vital que tiene el mismo. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.